Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis de los estados financieros del segundo trimestre del año 2020 a la empresa Coca-Cola Company. Aunque no necesita mucha presentación, esta empresa ya todos la conocen, es una empresa total de bebidas que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países y territorios, además de las marcas Coca-Cola de la compañía. Nuestro portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas vegetales Hades, té verdes Ayataka, café Costa, aguas Danzani y muchas más que podemos ver en el catálogo de la página de la empresa. Nos dice que en el año 2019 pagaron 6.800 millones en concepto de dividendos a los accionistas y que llevan 58 años de incremento de dividendos anuales consecutivos a febrero del 2020. En la página también encontramos la visión, la estrategia, sustentabilidad, finanzas y muchos datos más que en caso de que estén interesados pueden venir a verlos y analizarlos por su cuenta. Yo directamente voy a pasar a lo que es el cálculo de los ratios. Cuando calculamos la liquidez para el año 2018 arrojaba un resultado de liquidez de 1,05. La liquidez en el año 2019 empeora y es de 0,76. Al último informe del año 2020 da un resultado de 1,09, bastante superior al 0,83 que tenía en el segundo trimestre del año 2019. En cuanto a la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario por considerarlo lo menos corriente, vemos que en el año 2018 tenía una liquidez ácida de 0,95, en el año 2019 una liquidez ácida de 0,63, lo cual es una variación negativa. En los primeros 6 meses de este año sube a 0,96, superior a la que tenía en el año pasado de 0,71. Esto quiere decir que por cada peso de pasivo corriente, sin contar el inventario, la empresa tiene en su activo 0,96 para responder, lo cual es un dato muy positivo. La empresa está en una buena posición de liquidez, superior a la que tuvo en el año 2019, incluso superior o similar a la que tenía en el año 2018. El fondo de maniobra vemos que en el año 2018 fue muy superior, de 29.000 millones, en el año 2019 fue negativo de 6.500 millones, en el año 2020 al último informe trimestral fue un dato positivo de 2.500 millones, muy superior al resultado negativo de fondo de maniobra de 5.000 millones que tuvo en el segundo trimestre del año 2019. En cuanto a la rotación de inventario, vemos que en el año 2018 tenía una rotación de inventario de 85 días. Recuerden que cuando estamos hablando de rotación de inventario, estamos hablando de la cantidad de días que tarda en hacer rotar el inventario, por lo que mientras más chico o menos días tarde es mejor. En el año 2019 fue de 84 días, lo cual es un mantenimiento del resultado. En los primeros 6 meses del año fue de 210, que comparándolo a los 159 días de rotación de inventario del segundo trimestre del 2019 es una variación negativa porque estaríamos tardando más en hacer rotar el inventario, lo cual puede ser consecuencia de la pandemia y el menor consumo de las bebidas. En cuanto a los días de cuentas por cobrar, en el año 2018 eran de 38 días, ratio que mantiene en el año 2019. En los primeros 6 meses de este año da un resultado de 97, comparándolo a los 88 que tenía en el segundo trimestre del año 2019. Es un dato también negativo porque estamos tardando más en cobrar los créditos por ventas a nuestros clientes. En cuanto a los días de cuentas por pagar, o sea, los días que tardamos en pagar nuestras cuentas a los proveedores, las deudas comerciales, en el año 2018 teníamos un resultado de 257, en el año 2019 aumenta a 263 en lo que va de este año, arroja un resultado de 735, bastante superior a los 614 del segundo trimestre del año pasado. En cuanto al ciclo de conversión de efectivo, vemos que es siempre negativo. En el año 2018 negativo por 133, en el año 2019 negativo por 140, en lo que va del año es negativo por 427, comparándolo al segundo trimestre del año 2019, que era de menos 367 días. Es un dato positivo porque lo que tardamos en hacer rotar el inventario y cobrar a nuestros clientes los créditos por venta es mucho menor a lo que tardamos en pagarle en promedio las deudas comerciales a nuestros proveedores, así que es un dato muy positivo para la empresa, tiene un ciclo de conversión de efectivo muy favorable.
En cuanto a la solvencia, vemos que en el año 2018 tenía una solvencia de 0,30, en el año 2019 aumenta a 0,32, pero prácticamente podríamos decir que la solvencia se mantiene en el mismo nivel. En los primeros 6 meses de este año la solvencia baja a 0,25, en el año 2019 al segundo trimestre era de 0,29, así que podríamos decir que la solvencia bajó con respecto a finales del 2019 y con respecto al segundo trimestre del año pasado, así que es un dato negativo. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo que tiene la empresa tiene 0,25 pesos en el patrimonio neto para responder, lo cual es una solvencia bastante llamativa por lo baja que es. En cuanto a la proporción de activo pasivo, vemos que en el año 2018 tenía una proporción de 1,30, en el año 2019 1,32, en los primeros 6 meses de este año baja a 1,25 comparándolo al segundo trimestre del 2019 que era de 1,29, también es una variación negativa. Quiere decir que por cada peso de pasivo la empresa tiene 1,25 en el activo. En cuanto a la estructura de financiamiento, vemos que en el año 2018 la empresa financiaba al total de su activo 23% con patrimonio neto y 77% con pasivo. En el año 2019 al total de su activo financiaba 24% con patrimonio neto y 76% con pasivo. En los primeros 6 meses de este año hay una estructura de financiamiento de 20% con patrimonio neto y 80% con pasivo. En el segundo trimestre del año 2019 esta proporción era 23% de financiación con patrimonio neto y 77% con pasivo. Como vemos, también baja la proporción en la estructura de financiamiento de lo que financia con fondos propios o patrimonio neto y aumenta por ende la que financia con pasivo, así que en mi opinión también es un dato negativo. En cuanto a la inmovilización, o sea la proporción de activo no corriente que tiene sobre el activo total, vemos que en el año 2018 era de 63%, en el año 2019 de 76%, sube bastante la proporción de activo no corriente. En el año 2020 baja a 68,98%, comparándolo a la misma altura el año pasado era de 72% la proporción de activo no corriente sobre el activo total. En cuanto a la financiación, calculando este ratio vemos si la empresa logra financiar el activo no corriente con deudas de largo plazo y patrimonio neto, y vemos que en el año 2018 el resultado era de 1,03, en el año 2019 era de 1,32, en los primeros 6 meses de este año es de 1,04, comparándolo al 0,92 de financiación de la inversión inmovilizada que tenía en el año 2019. Es una variación positiva para el segundo trimestre del año, pero sigue estando por debajo de la que tenía a finales del año 2019, pero en general es un dato positivo. Ahora sí, calculando los márgenes que lleva la empresa, vemos que son buenos márgenes. En el año 2018 tenía un margen bruto de 63%, en el año 2019 tuvo un margen bruto de 60,77%, en los primeros 6 meses de este año tuvo un margen bruto de 57,86%, comparándolo a los 60,78% de margen bruto que tuvo en el segundo trimestre del año 2019, es una variación positiva, y comparándolo con los márgenes brutos que lleva teniendo en los periodos analizados también es un dato algo menor. En cuanto al margen operativo, en el año 2018 fue del 30,70%, en el año 2019 del 28,26%, en lo que va del año tiene un margen operativo del 27,71%, comparándolo al 29,89% del segundo trimestre del año pasado, también vuelve a ser un empeoramiento del margen operativo. Lo mismo pasa con el margen neto. En el año 2018 tuvo un margen neto de 21%, en el año 2019 tuvo un margen neto del 23,94%, bastante bueno. En los primeros 6 meses de este año está teniendo un margen neto de 24,88%, comparándolo al margen neto que tuvo del 26% en el año 2019. En el segundo trimestre también vuelve a ser una variación positiva para el segundo trimestre del año 2020. En cuanto a la rentabilidad que saca la empresa del total de su activo, vemos que en el año 2018 tuvo una rentabilidad del 12,71%, en el año 2019
una rentabilidad del 10,33, en lo que va del año es de 1,88, comparándolo al 2,90 del segundo trimestre del año pasado, también vuelve a ser una variación, pero todos estos deterioros que estamos viendo de los márgenes y las rentabilidades son más que entendibles por la gran crisis provocada por la pandemia que estamos atravesando en este año 2020. Lo mismo pasa con la rentabilidad neta. En el año 2018 tuvo una rentabilidad neta del 35%, muy elevada. En el año 2019 fue del 42% la rentabilidad que saca con respecto al patrimonio neto, lo cual hace muy atractivo para los inversores invertir en Coca-Cola por las altas rentabilidades que tiene. En lo que va del año tiene una rentabilidad con respecto al patrimonio neto del 9,27%, algo inferior a los 12,85% que tenía en el segundo trimestre del año 2019. En cuanto al beneficio por acción, el beneficio por acción del año 2018 fue de $1,57, el beneficio por acción del año 2019 fue de $2 aproximadamente. En lo que va del año es de 0,41, inferior al 0,61 que tenía en el segundo trimestre del año 2019. En cuanto a las coberturas de intereses, como vemos, la empresa está bastante sobreendeudada y acá lo que estamos viendo es si genera un resultado de EBITDA suficiente como para pagar los gastos financieros y si genera un flujo de efectivo por las actividades operativas suficientes para pagar los gastos financieros. Y por lo que vemos, en el año 2018, por cada peso de gasto financiero tuvo 12,44 en su resultado EBITDA. En el año 2019 tuvo 14,32. En lo que va del año está teniendo por cada peso de gasto financiero un resultado de EBITDA de 10,41, un poco inferior a lo que estaba teniendo en el segundo trimestre del 2019, que era de 15,31. En cuanto a la cobertura de intereses respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, por cada peso de gasto financiero que tuvo en el periodo, generó un flujo de efectivo operativo de 8,30 en el 2018, en el 2019 fue de 11,07, en lo que va del año es de 8,14, bastante inferior al 15,73 que tenía en el segundo trimestre del año 2019. En cuanto a la capitalización bursátil, vemos que la mayor capitalización bursátil la alcanzó a finales del año 2019, inclusive hoy está teniendo una capitalización similar a la que tenía en el segundo trimestre del año 2019, ya hace un año atrás. El cálculo del PER para el año 2018 fue del 30,23, en el año 2019 esta relación fue de 26,46. En los primeros 6 meses del año, el cálculo del PER está dando un resultado de 123, comparándolo al resultado del PER de 31 que daba en el segundo trimestre del año pasado. Podríamos pensar que la empresa hoy está más cara teniendo en cuenta el beneficio por acción y su precio que lo que estaba a esta altura del año pasado. Lo mismo pasa cuando hacemos el cálculo V/EBITDA, que para el segundo trimestre del año 2020 daba un resultado de 96, comparándolo al resultado de 60 que daba en el segundo trimestre del año pasado, también es una relación que empeora. Yendo un poco a la cotización de su acción, vemos que hoy está cotizando a un precio de 51,15. Si nos vamos un poco más para atrás, vemos que tiene una tendencia alcista de largo plazo. Vemos que el último split de la acción se llevó a cabo en 2012. Vemos que desde el split hasta el día de la fecha llevó una tendencia alcista de largo plazo. El máximo histórico que tocó fue cerca de los $60 en febrero de este año, después de la crisis del coronavirus y toda la baja. Pasó de estar $60 aproximadamente a cotizar en un mínimo de $37,55 por acción el día 20 del 3 del 2020. De ahí que tuvo una recuperación bastante rápida que la llevó a los 49,15 por acción, más o menos el 9 de abril del 2020, y de ahí que viene oscilando lateralmente, pero podríamos decir que desde el 26 del 6 de este año entró en un pequeño canal alcista. Vamos a ver si lo respeta. La acción parece despertarse. Hoy el precio de la acción está un 17,81% por debajo de su máximo anterior, o sea que la empresa podríamos decir que tiene bastante recorrido para tocar el nivel de precios que tenía antes de la pandemia y retomar así la tendencia alcista que había empezado ya hace bastante. En cuanto a mi opinión, vemos que los ratios de la empresa son bastante estables, sobre todo lo que son sus márgenes y sus rentabilidades. Tenemos una rentabilidad del patrimonio
patrimonio neto muy buena, la empresa paga dividendos todos los años, viene hace 58 años teniendo aumentos en lo que paga de dividendos, también es una empresa atractiva por ese lado, es una empresa muy grande con presencia en muchísimos países, lo que la hace muy estable y resistente a las crisis, tiene una cartera de negocio muy diversificada, con muchos productos, muchas marcas distintas. Lo único que nos puede hacer ruido de este análisis es su estado de solvencia, tiene una solvencia muy baja de 0,25 y viene empeorando en los últimos años analizados, así que es el único dato que me llama la atención, pero lo compensa con toda la rentabilidad que saca del patrimonio neto y que distribuye vía dividendos a sus accionistas. Es una acción que yo tengo en cartera, que todavía tiene para recuperar respecto a máximos anteriores. Yo considero que Coca-Cola y entre otras empresas van a ser el último grupo de empresas en recuperar los niveles antes de la pandemia. Sin dudas tendría en la cartera Coca-Cola, es una empresa muy recomendada por todos. Incluso Warren Buffett tiene acciones de Coca-Cola. Es un negocio muy rentable, es una empresa que mantiene muy buenas rentabilidades, buenos márgenes. Si bien hay que tener en cuenta que los últimos datos del segundo trimestre empeoraron bastante, tanto las rentabilidades como los márgenes empeoraron, la relación de estructura de financiamiento también empeoró, la solvencia bajó, pero yo creo que son resultados transitorios por los tiempos que estamos viviendo de pandemia y que la empresa va a poder retomar el sendero de crecimiento y de estabilidad. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.